Hola, soy el pastor Vladi de Ministerios Visión de Fe en Guatemala. Hemos recibido el encargo de hacer un desarrollo del Evangelio, es decir, de los libros del Nuevo Testamento, en su cosmovisión judía del primer siglo, tal y como lo pensaron los escritores, especialmente Pablo, Juan y los que hemos estudiado. En ese sentido, hemos ya hecho algunos desarrollos como Gálatas, Hebreos, Apocalipsis, y ahora estamos haciendo Romanos. Espero que esto le permita crecer en su entendimiento de la escritura y su conexión con el Testamento de los Antiguos. Me da muchísima alegría darle la bienvenida a este estudio de Romanos. Espero que lo esté disfrutando tanto como lo estoy disfrutando yo en el estudio y en el desarrollo. Hoy queremos ver el tema de la justicia de Dios, parte uno. Creo que es el tema principal que desarrollará desde el 19 hasta el final del capítulo. No terminaremos hoy porque es bastante extenso y no quiero cargarlo con estudios de una hora muy largos para que no se pierda el interés, sino prefiero que vayamos haciendo las conexiones poco a poco. Vamos a hacer una pequeña introducción, siempre para colocarnos en un contexto que pienso es muy importante. La semana pasada veíamos la sentencia que pesa sobre la humanidad, la cual Saulo extrajo o justificó desde varios versos de la escritura a los cuales se les llamó Torá. Y esto nos hace entender que cuando algunas veces encontramos la palabra Torá sin artículo ahí, puede estarse refiriendo a cualquier versículo de la Biblia, incluso al Evangelio, porque es instrucción y es precisamente a lo que Saulo se refiere. Pero que cuando el artículo existe artículo definido, es en la gran mayoría de veces una referencia a los primeros 5 libros de la Biblia, es decir, al Pentateuco, a la Torá o a la ley del Señor. Por eso es que es muy delicado andar colocando eh, artículos definidos, voy a llamarla así, o cualquier otra palabra a la Biblia, pensando en que con esto la ayudamos a explicar. La Biblia no necesita que la traduzcamos mal para explicarla. Al contrario, creo que la Biblia, por supuesto, sí que necesita ser explicada, de eso se tratan estos estudios, pero no necesita que le agreguemos o le quitemos para explicarla, sino ella misma tiene un mensaje y de eso precisamente se ha tratado esto que se llamó como ley o sentencia. Esta sentencia entonces ya nos colocó en la posición de poder leer correctamente el versículo 19, que fue donde aterrizamos la semana pasada. Toda la humanidad entonces está bajo esa ley, bajo esta sentencia. Y quiero empezar la lectura hoy precisamente en el mismo verso 19, retomando el contexto que ya traíamos. Dice así, pero sabemos que todo lo que esta ley dice, a los que están dentro de esta ley lo dice, o sea, de la sentencia, lo que Pablo ha venido refiriéndose. Y luego las dos conexiones que quiero hacer hoy como un punto de partida con ustedes, para que toda boca se tape y que todo mundo se sujete o sepa que está bajo sentencia a Dios. Y entonces lo primero que decimos acá es que cuando habla que toda boca se tape, está hablando tanto de las bocas de los judíos, quienes han tenido la Torah, la ley del Señor, como meritoria, pensando en que por ser descendientes genéticos de Abraham no necesitan la justificación de Dios, pero también para el gentil que dice, bueno, si no tengo la ley, entonces no me condena, que es mucho una forma de pensar que existe hoy en día. Nosotros rechazamos que Pablo está diciendo que ni el judío ni el gentil pueden alegar inocencia delante de Dios, sino que todos caben en esa sentencia. Por eso es que luego agrega para que todo mundo esté bajo sentencia o se sujete. Y aquí la palabra mundo es la palabra cosmos, que encierra, pues, en el paradigma griego, en primer lugar, este mundo que para ellos era perfecto.
pero no deja algo fuera. Por lo tanto, lo que el Evangelio enseña acá por medio del apóstol Saulo es que todos estamos debajo de la sentencia que Saulo mencionó y que veíamos la semana pasada en Salmos, en Isaías, en Proverbios. Vamos al versículo 20 porque es muy interesante y a empezar a dilucidar el tema de hoy. Dice, porque por obras de ley, ninguna carne se justificará delante de Dios, o delante de Él, perdón, porque por medio de ley, perdón, es el reconocimiento del pecado. Este verso es profundamente teológico, pero lo primero que hemos hecho es quitar, como lo mencionaba en la introducción, los artículos definidos que la Biblia que leo, la versión que leo, que es la Biblia del Jubileo, colocaban a la palabra ley. Los hemos quitado por una sencilla razón, porque no se encuentran en el griego. Aquí hay una condicional de parte del traductor o de parte de una idea preconcebida o quizás incluso de parte de una traducción, porque puede ser que esto venga o tenga alguna influencia también del latín. Pero es que cuando vemos aquí la ley, como lo mencionaba hace unos instantes, la gente inmediatamente se va a la ley de Moisés y la divorcia de Dios en primer lugar y empezamos a hacer una pésima lectura que la Biblia no ha dado pie para que se haga. También es importante entender acá que no dice el verbo conocer, sino es el verbo reconocer. Y muchas de las versiones consultadas, aún las más fieles, han traducido esto como conocer, pero el verbo que está ahí es reconocer. Entonces, el hecho de poner el artículo a la palabra ley en este versículo y traducir esto como conocimiento ha permitido o hecho que muchos piensen que por las obras de la ley eh, ninguna persona puede ser justificada, por supuesto, ni siquiera por la ley de Dios. Decimos que este es un planteamiento correcto y es lo que hemos mencionado. La justificación de Dios es por gracia, por supuesto. Pero cuando se va a la segunda parte, que leíamos hace un momentito, que por medio de la ley, aquí no dice la ley, aquí dice ley, es el reconocimiento de pecado, entonces piensan que es la ley del Señor, la palabra del Señor, y aquí está el error, que es lo que nos permite conocer el pecado. Eso es una falacia. ¿Cómo podemos pensar que la bendita, maravillosa palabra del Señor es la que despierta el conocimiento del pecado en la humanidad? Esto es muy infantil. Si fuera la ley divina, entonces la que despierta el pecado en las personas, ¿por qué los gentiles que no tienen la ley, en este caso hacemos ese planteamiento, porque ellos pecan? No, no es eso. Nosotros pecamos porque hay una concupiscencia humana. Lo que está señalando el versículo entonces es la sentencia, se está refiriendo a la sentencia que acaba de dar y de la cual hacíamos hincapié en la introducción y que es necesario quizás ver el estudio anterior para que esto se entienda. La palabra ley aquí está refiriéndose a esa sentencia que se mencionó en Salmos, en Isaías, que también es una instrucción que nos instruye, pero que también es una sentencia divina de que nosotros reconocemos el pecado. Lo podemos ver en nosotros porque eso es lo que somos. Ahora, también quiero reforzar algo antes de seguir con la lectura del versículo 22, porque también existe en el lado occidental, en el lado no judío, voy a decir, en el lado cristiano, un pensamiento, bueno, y a veces ni siquiera en el lado cristiano. Esto es un pensamiento muy laico, muy no religioso. Pensamos que nuestras buenas obras pueden llegar a justificarnos, es decir, al final no nos merecemos mal por el bien que hacemos. Pero el versículo es tajante. El versículo está enseñando que
La sentencia que pesa sobre nosotros es que no hay manera alguna de hacer acción alguna que nos justifique. Al contrario, la sentencia lo que está diciendo y enseña este versículo es que nosotros hemos pecado, es que estamos bajo ese yugo. En esta forma de pensar, los humanos somos algo simpáticos, porque pensamos que nuestras buenas obras nos cuentan, perdón, para algo con Dios, que si nos portamos bien, Dios tendría que salvarnos o hacernos un favor, o Dios tendría que, o forzamos a Dios a hacer algo. Y quizás el movimiento este de la superfe se quieren obligar a Dios por medio de una obra que es el creer, que es la obra del creer, para que Dios haga algo. Pero es que la justificación no viene por obra alguna, y esto lo ampliará en el capítulo 4, incluso trayendo a Abraham a la palestra. No, Isaías nos ha enseñado que nuestras obras, sin la justificación de Dios, sin la obra de la justicia de Dios, que es el que viene e imputa su bien en nosotros, nuestras obras son un trapo de inmundicia, es decir, no nos santifican. No podemos pensar que las buenas obras que hagamos, Dios las tiene que valer en función de algo. No, Dios llama, Dios justifica. Pero después de eso, Él tiene un protocolo de obras, que es en la que espera que andemos. Y esto entonces deja claro que no vamos a recibir algo porque no tenemos mérito alguno. Todo lo que recibimos es por gracia, pero no nos estamos ganando el cielo. Como he escuchado muchas veces decir, ay, usted se ganó el cielo. No, el cielo no se gana. El cielo es una dádiva de Dios. El cielo es un regalo de Dios. Nosotros, siendo salvos por gracia, nos toca vivir dentro de los mandamientos de Dios sin pensar que eso nos compra algún favor con Dios. Claro, sus mandamientos tienen promesa, por supuesto que sí, pero es que mi forma correcta de hacerlos no debe ser buscar o andarle llevando una cuenta de Dios de en qué momento me tiene que bendecir. Esto es incorrecto a todas luces. Esto es algo que la Biblia no respalda, pero que lamentablemente se ha metido mucho hoy en día. Este verso es bastante rico en conceptos, pero yo quiero enfocarlo así. No hay, ah, no es que la ley nos haga pecar, como muchos piensan. No es así. Es que hay una sentencia que nos ha dejado todos igual y que esa sentencia también estipula y establece que no es haciendo ninguna obra que seremos justificados. Por lo tanto, no tenemos méritos para con Dios. Cuando hay el bien en nosotros es porque Dios lo pone en el corazón, pero una vez salvos, y de esto se encargará de hablar el resto de la carta, en algún momento lo tocaremos, una vez salvos, Dios espera que andemos en las obras que Él ha preparado, valga la redundancia, para que anduviésemos en ellas. Vamos a adelantar y vamos a seguir leyendo y vamos al versículo 21. Dice así, pero ahora, dice este versículo, aparte de ley, la justicia de Dios, que es el tema que nuestro sistema central, porque pienso que se repite mucho en estos versículos, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley, es decir, la Torá, y por los profetas. Y quiero que note, por favor, que aquí hemos quitado el primer artículo definido. La mayoría de versiones traducen aparte de la ley. No dice eso, dice aparte de ley. Es decir, hemos quitado algo que no está en el original. Aparte de ley, aparte de instrucción, aparte de la sentencia, cualquiera que sea, incluso la ley de los gentiles, incluso la ley de Dios, incluso la sentencia que hemos leído, no importa. Aparte de eso, pero que tenga en mente que hay una parte que sí se refiere a la escritura, la sentencia que ha dejado, la de Salmos, Isaías y eso, la justicia de Dios se ha manifestado. ¿Qué quiere decir que la justicia de Dios se ha manifestado? Que para acabar
con la sentencia de que el hombre es pecador, Dios, es decir, la justicia de Dios, que no es otro que el Mesías, el Señor Jesús, aparte de la sentencia, vino a la tierra, se manifestó, es decir, tomó, cobró forma. Eso sí, con un testimonio, dice el versículo, en la ley y en los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que de Jesús sea testimonio en la ley y en los profetas, porque ahora sí ha usado el artículo definido. Muchos han tratado de separar a Jesús de la ley y muchos se basan en versículos como este para hacer una separación entre la gracia y la ley. Pero acá lo que estamos viendo es que la justicia de Dios, aparte de la sentencia que acaba de decir, de la cual hemos leído en el en el estudio pasado, en los versículos, si no recuerdo mal, son del 10 al 17 de este mismo capítulo, aparte, o al 18, perdón, aparte de eso, o sea, teniendo eso en cuenta, pero independientemente de eso, quizás sería una mejor forma, la justicia de Dios, que es el Mesías, devenido a la tierra, se ha manifestado. Eso sí, no perdamos de vista. Esta manifestación de Jesús ya estaba testificada en la ley y en los profetas. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la prueba de que Jesús no es excluyente. Jesús y la Torah no son mutuamente excluyentes como se nos ha querido hacerles ver dentro del mundo occidental. Para nada. Al contrario, el testimonio del Mesías está desde Génesis. Y es importante que nosotros aprendamos a conectarlo para que dejemos de divorciar la palabra de Dios como muchos hacen. Muchos divorcian la palabra de Dios, el antiguo del nuevo, así le llaman. La Biblia es una sola, no está divorciada. Y Jesús es el mismo Dios del testamento de los antiguos. Es más, es el testamento de los antiguos, es la misma Torá que Jesús mismo, ha entregado a Moisés tiempo antes, la que dijo que él iba a venir, la que profetizó que él iba a venir. Y de la misma forma con los profetas. Es más, es Jesús mismo quien da testimonio de que la Torá y los profetas hablan de él. Leemos Juan 5:39, dice, escudriñad las escrituras, es decir, la ley y los profetas, la Torá y los Nevi'im, los profetas. Porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, por supuesto. Y luego dice algo que es contundente, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Usa la mismísima palabra que Saulo ahora ha usado. Esto lo que quiere decir, y por favor conéctelo, es de que la ley, Abraham, el llamado en Egipto, los sacrificios, los salmos, los profetas, todo eso son un testimonio o un mensaje del Mesías de venido a la tierra. Es la forma correcta como deberíamos de interpretarla. Cuando usted vaya a algún salmo, por ejemplo, Salmo 23 voy a poner, que es el salmo más conocido. Ay, mire a Jesús siendo el pastor. El Señor es Jesús, es mi pastor, ¿verdad? Y leerlo en función de la revelación que Él ha dado. Sigamos con esta línea de pensamiento, versículo 22. La justicia, dice Saulo, solo que lo va a aclarar un poco más, digo, de Dios, por la fidelidad de Jesús, el Mesías, para todos, es decir, para cualquiera, judíos y gentiles. Y sobre todos los que creen, y yo le coloqué, son llamados en él, porque no hay diferencia. Y aquí tenemos varias cosas que explicar. En primer lugar, y lo veremos la próxima semana, la justicia es por la fidelidad de Jesús. Traducen por la fe de Jesús, el Cristo, no en. Quiero que tomen nota de esto. No es la fe en, es la fe de. Por lo tanto, cuando hablamos de fe, lo recuerdo, lo hemos desarrollado tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2.
No estamos hablando de una expresión humana, estamos hablando de la representación de Dios, del performance, del desempeño de Dios. La fidelidad es Dios, la fidelidad es Jesús, y esto lo probaremos la próxima semana cuando sigamos haciendo este desarrollo. Jesús es la fidelidad encarnada, que vino como Mesías. Y como hemos dicho, esto es para todos. No es lo que, no es la fe nuestra, no es lo que creemos nosotros. Por lo tanto, el hecho de creer acá hay que entenderlo bien. En primer lugar, porque el creer no es una... El creer sería una obra humana, y ahí eso le quitaría lo gratuito a la obra del Redentor. Por lo tanto, no está hablando de eso. Pero en segundo lugar, porque no es que yo creo porque soy muy bueno, no, es que Dios me despierta a creer porque Él tiene un llamado, y entonces Él toma no un camino de fe en Él, sino de un camino de fidelidad hacia Él. O sea, un creyente, y cada vez que vea usted creer acá, es una persona que Dios llamó. La línea lógica sería, es alguien que Dios llama, es alguien que Dios convence, y es alguien que es conducido a serle fiel a Dios, y lo evidencia con sus acciones. En primer lugar, porque se aparta de tres, los pecados que hemos hablado: el de no tomar la justicia por nuestras manos, de la idolatría y de la inmoralidad sexual. Pero en segundo lugar, porque sigue aprendiendo el camino de Jesús, el cual está en su bendita palabra, en su Torah. Eso es ser fiel. El resto tenemos, vale la redundancia, el resto del camino, tenemos el resto de la vida para aprenderlo. De eso está hablando acá, y por eso es que él dice, no hay diferencia, judíos o gentiles, no hay diferencia, es que así es como tendría que ser. Y luego llegamos a un versículo muy conocido en el mundo occidental: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiero recalcar un par de cosas. En primer lugar, que esta es la condición humana, estar destituido de la gloria de Dios. ¿Y qué es estar destituido de la gloria de Dios? Es no tener acceso a estar bajo la influencia, bajo la honra de Dios, bajo el peso de Dios. Y en ese sentido, todos, tanto judíos como gentiles, estaban destituidos de estar debajo del Dios, del peso de Dios. Pero por otro lado, también cuando a usted le pregunten por una definición de pecado, recuerde este versículo. Es ser pecador, ser una persona pecadora, no pecar, pero ser una persona pecadora es estar desconectado de Dios. Jesús ha venido para conectarnos, para restituirnos, y aunque pequemos, lo que ya no debemos de hacer o de vivir es nuestra pecaminosidad, porque estamos siendo una nueva criatura. Es decir, Dios está cambiando nuestro ser. Por lo tanto, hemos de aprender cuál es el protocolo de Dios de comportamiento, de vida, y empezar a caminar en él. Versículo 24. Justificados gratuitamente, dice esta versión, por su gracia, mediante la redención que es en Jesús, o por Jesús también puede entenderse así. La palabra redención entonces implica la idea bíblica que encontramos ya en el Testamento de los Antiguos, que se conoce como pidión. Y el pidión es una compra que vino a ser Dios por nosotros, es decir, nosotros le pertenecíamos, como en su momento Él enseñó a nuestro padre, el diablo, no porque Él fuera un genético ser para nosotros, sino porque estábamos bajo la influencia de Él. Pero es que ahora hemos sido comprados para estar bajo la influencia de Jesús, no, repito, para aprovecharnos de esto, sino para verlo, para ser sus
salvos, para ser sus siervos, para ser sus hijos. Dicho esto como sinónimo. Ahora bien, esta justificación que es, nuevamente recuerdo, nuestro tema es la justicia de Dios, o sea, es una extensión de la justicia de Dios, es gratuita para cada uno de nosotros que Él desee darla. ¿Y cómo cuesta aceptar cuando algo es gratis? ¿Cómo cuesta aceptar cuando algo es por gracia? Quizás los humanos tenemos esta razón imperiosa de ganarnos las cosas, pero la salvación de Dios, la justicia de Dios que ha venido a la tierra, de la cual estamos hablando y el cual es nuestro tema, y que ha sido imputada en aquellos a quienes Él llama, aquellos a quienes Él salva, la justicia de Dios, por lo tanto, convierte a las personas en un practicante de la justicia. Esa justicia es gratis. Nosotros no hemos hecho algún mérito, no hemos hecho algún pago, Dios lo hizo, y la salvación, la justificación de Dios acepta un 0% de participación humana. Sí, hoy en día hemos escuchado predicadores que dicen, no, es que usted tiene que poner la fe. Pero si usted ya puso la fe, ya no es por gracia, ya hay un elemento. Lo vamos a ratificar cuando veamos el capítulo 4, porque así está dicho con respecto de Abraham. No hay participación humana en la salvación. No es que Dios nos salva, nos transforma y cuando vamos a darnos cuenta, hemos despertado en el redil, como decía esa canción tan bella de Marcos Vidal, no sé cómo. Vamos a despertarnos ya en sus brazos y lo que toca es empezar a aprender a conocer de Dios. Dios nos seduce, voy a usar esta palabra, de tal manera que nosotros, eh, el mundo, el Satán ya no es una opción. Claro, nos vamos a equivocar, vamos a pecar, pero no hay participación en nosotros en esa salvación. Es como el pastor mencionado en la parábola de Jesús que deja las 99, va, encuentra a la otra oveja y la levanta y la carga. ¿Qué hizo la oveja? La oveja lo que hizo fue perderse. ¿Qué hizo Dios? Fue a por ella, la cargó, la curó y la devolvió al redil. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Esa es la justificación. Esa es la gracia de Dios y es gratuita. No tiene que hacer algo. Pero si usted quiere saber cuál es su responsabilidad es, una vez conectado, que es salvo, es empezar a agradar a Dios por medio de cumplir su palabra. No para ganársela, sino porque ya usted fue salvo, ya usted es un practicante de la justicia. Es el deber ser, es lo que toca hacer. Versículo 25 será nuestro último versículo para hoy. Dice, al cual Dios ha propuesto, dice, refiriéndose a Jesús, porque en el versículo 24 hemos terminado mediante la reacción que es en Jesús el Mesías, al cual Dios ha propuesto por reconciliación, dice esta versión, y yo le coloqué ahí que dicen otras versiones para traer claridad, propiciatorio mediante la fidelidad en o por su sangre, para manifestación de su justicia, para la remisión de los pecados pasados. Y este versículo es muy interesante y queremos explicar algunos conceptos del versículo. En primer lugar, es importante ver la lógica del apóstol que nos lleva a ver a Dios no como alguien separado de Jesús, sino como la entidad que ha puesto el camino. Y por eso es que acá tiene mucha congruencia con lo que implica el nombre bíblico de Elohim. Elohim no es que nos esté hablando de la persona de Dios como tal, sino está hablando de los atributos o los hechos de su majestad. Entonces Dios, antes de venir a la tierra, había propuesto la reconciliación y él estableció que era todo lo que había que hacer. Para ello, dice él mismo tendría que venir y por lo tanto oficiar reconciliación por medio de su sangre. Y yo lo que quiero que note es que al leer el versículo
usted va a ver que esa su sangre, por su sangre, está conjugando a Elohim o a Dios, el cual Dios ha propuesto por reconciliación mediante la fidelidad en o por su sangre. Claro, es la sangre de Jesús, pero también es la sangre de Dios. Es lo que quiero que tenga claridad. En segundo lugar, queremos explicar que esta versión, perdón, traduce correctamente como reconciliación la palabra que muchas otras versiones traducen como propiciatorio, pero que se refiere a un elemento específico que se encuentra en el lugar santísimo, que no es otro que en hebreo se conoce como el caporet, pero que era la tapadera del arca, en la cual se vertía la sangre una vez al año y también era el espacio de donde venía la voz de Dios. Por lo tanto, era el lugar en donde se oficiaba la reconciliación entre Dios y su pueblo. Jesús entonces es la reconciliación, es el que ha logrado la reconciliación, pero hay una figura muy hermosa acá también. La voz de Jesús, lo que él ha dicho en el Evangelio, es la voz de Dios ahora. Por eso es que para nosotros la interpretación bíblica se origina desde el Evangelio. Claro, entendido como en su, no como se entiende hoy, ni mucho menos como se entiende en griego, en el mundo traducido, no, entendido en su ah, con texto judío y con la parte aramea bien clara. Pero es que lo que ha pasado en el Testamento de los Antiguos tiene razón de ser, porque el Evangelio lo ha venido a revelar. En ese sentido, en ese sentido, esa voz es la que nos dice a nosotros cómo hemos de guardar su palabra, cómo hemos de guardar sus mandamientos. Si usted tiene el chance de hacer la lectura a Hebreos capítulo 1, versículo 2, creo yo que no se lo voy a escribir ahí, pero lo quiero mencionar porque la idea es la misma. Dice así, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros tiempos, que son los tiempos mesiánicos, los tiempos que usted y yo nos toca vivir, nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó por heredero de todo, por el cual asimismo hizo los siglos. Entonces es importante ver que está hablando de lo mismo. En tercer lugar, hemos mencionado mediante la fidelidad, como decía ahí. O sea, recuerdo, Dios ha propuesto por reconciliatorio, por el caporet, mediante la fidelidad por su sangre. Esta es una referencia al sacrificio de Dios, por supuesto. Eso es una referencia a que Dios entregó su cuerpo, entregó su ser, porque la sangre no era lo que perdonaba, la sangre era lo que se desechaba. Lo que perdonaba, la sangre servía como para evidenciar que había un cuerpo que estaba muerto y que estaba pagando un pecado, que luego este cuerpo se quemaba, que luego este cuerpo se comía, etcétera, etcétera. Pero lo que está diciendo es que es el cuerpo de Dios el que ha tomado nuestro lugar, nos ha comprado con su propio cuerpo. Por eso, cuando nosotros regresamos a participar de Pesaj, allá en el primer mes del año del calendario bíblico, estamos recordando que su cuerpo fue el que nos compró. Por último, quisiera señalar que la palabra pecado en griego, pecados pasados, como dice acá, obviamente refiriéndose a los pecados que hemos hecho, en griego es la palabra amartía. Y esta palabra es una palabra muy general, porque en hebreo hay varias formas de decir pecado, pero el griego recoge solo una, amartía, y algunas veces habla de Hatá o Pesha, ya voy a explicar qué quiere decir eso, o habla de Avón, o habla de Tamé, pero el griego siempre ha traducido amartía. Ahora, ¿qué quiere decir amartía en griego? Quiere decir error, ¿verdad? Y de hecho hay un término hebreo que quiere decir error, por supuesto. Esto es lo que queremos terminar explicando. Las palabras que en hebreo
que nos da la explicación, que nos da la base para interpretar el Evangelio de la misma manera como el Evangelio viene a decirnos qué hay que leer o cómo hay que leer la Torah. La palabra pecado en el Testamento de los Antiguos se traduce en cuatro. La primera es jata, que es los errores, y esta quizás es la que más se asemeja al concepto griego de hamartía. Errar es una deficiencia humana, especialmente para con Dios. Luego está el peisha o las rebeliones. Claro, esto incluye también pecados voluntarios y que muchas veces son pecados muy serios en contra de Dios. Y esto queda a discreción de Dios el perdonarlos o no. En tercer lugar está los abonot o el abón, que han traducido como iniquidad muchas veces en la Biblia y que generan son pecados intencionales y para los cuales había en el sistema levítico una un protocolo para enfrentarlos, pero que ahora, teniendo solo el sacrificio del Mesías, es únicamente por este sacrificio. Y también están los tamé. ¿Qué son los tamé? Más es lo que traducen como impurezas o inmundicia, pero más que ser algo sucio, nos hablan de estar inhabilitados para tener una relación con Dios. Cuando el versículo termina diciendo los pecados pasados, es mi firme convicción que se está refiriendo a todo lo que tenía que ver con estos cuatro conceptos que Dios pagó por nosotros, porque su sacrificio es perfecto y puso una tapadera a nuestro mal y nos justificó y pagó por cada uno de los fallos que nosotros tenemos. Dios nos justificó en un solo sacrificio de todos los pecados, de todo lo que pudiera estar mal y nos compró para Él. Por lo tanto, la remisión o es el pago de los pecados eh, tiene sentido porque nosotros no nos podríamos poner intencionalmente en esta posición. Pero también tiene sentido porque Dios ha venido para quitarte los pecados con la esperanza de la resurrección. Es decir, de que un día no solo te va a perdonar tus pecados, pero que un día te los va a quitar. Es decir, tú ya no vas a tener la capacidad de perdonar. Vamos a dejar el estudio acá. Próxima semana continuamos. Yo quiero agradecerle. Espero que esto le esté ayudando. Y si usted tiene alguna duda, por favor, nos lo hace saber y con mucho gusto estaremos poniéndonos en contacto con usted. Esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.